de la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es un daño, ya sea a propósito o psicológico. Esto engloba a los familiares que tengan alguna relación, ya sea por afinidad o por consanguinidad. Muchas veces pensamos que nada más es con los que están dentro de nuestra casa, pero esto se puede dar tanto dentro como fuera de nuestra casa. Bueno, yo les voy a hablar sobre los daños psicológicos que esto implica. La violencia psicológica viene junto con la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero con los gritos o insultos o golpes que llegamos a darle a la persona que estamos ofendiendo, puede dañarlos psicológicamente, y esto puede llevarlos a distintas causas como lo son el suicidio, la depresión o incluso entrar en ambientes como las drogas o el alcoholismo. Bueno, las causas más importantes de la violencia intrafamiliar que engloban la violencia psicológica es cuando los padres de familia, actualmente sabemos que estamos viviendo una crisis económica en nuestro país. Entonces, cuando los padres de familia no les ha ido bien el trabajo, hay problemas económicos o así, tienden a desquitarse mucho con sus hijos. Esto los daña psicológicamente. ¿Por qué? Porque escuchan sus gritos, porque escuchan sus maltratos y todo. Bueno, cabe recalcar en este punto que no siempre que un padre le grita a un hijo o lo pone en su lugar se califica como violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitas como ponerle un alto para que sepa de lo que tiene que hacer, lo que está bien y lo que está mal, pero siempre hay que distinguir y tiene que haber un equilibrio para no llegar a un límite. Otra de las causas es cuando los padres están dentro del ambiente del alcoholismo o así, pues no saben de lo que están haciendo o lo que hablan o así. Entonces muchas veces esto también puede dañar a sus familiares, ya sea a sus hijos, a sus esposas o a cualquier otro familiar fuera de la casa. Otra causa de la violencia intrafamiliar es cuando las personas han tenido una infancia dura o sobre todo la falta de alguno de sus padres. Esto tiende a hacerlos violentos, pero no siempre. O sea, no es como que si no tuviste a tu papá o si tuviste una infancia dura, tú vas a ser igual de grande. O sea, se da, pero no tiene que ser obligatorio. Y otro, como ya lo mencioné, es lo del trabajo. Cuando están muy presionados por algo, tienden a como desquitarse con los demás. Bueno, las consecuencias, como ya lo mencioné anteriormente, pueden llegar, o sea, desde meterse a adicciones o nada más como rebelarse, pero muchas veces caen en el suicidio o en la depresión, que eso ya son causas mayores. ¿Por qué? Porque no se pueden controlar. Obviamente ya es mucho más dañino, tanto para las personas que lo rodean como para un individuo. Bueno, se ha detectado que en México actualmente el 30% de los hogares sufre de violencia intrafamiliar. Muchas personas les da miedo como decirlo o aceptar que están viviendo esto. ¿Por qué? Porque tienen miedo a perder a alguien, porque le tienen miedo a la persona que los está violentando o así. Por eso es recomendable que acudan a todas las instituciones que dan ayuda para este tipo de casos. Bueno, la violencia es una debilidad. ¿Por qué? Porque cuando tú te sientes más débil que alguien, hay la necesidad de hacerlo sentir menos, y eso es lo que se busca con la violencia. O sea, que si tú te sientes inferior a alguien, quieras violentarlo, quieras insultarlo y quieras hacerlo sentir inferior. Por eso es muy recomendable que como familia, ya una vez que te das cuenta de que estás viviendo esto, pues lo aceptes y acudas a esta institución, y ahí puedan comenzar un proceso de transformación para salir de este problema. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar un poco más acerca de la relevancia que tiene la educación en la violencia intrafamiliar. Como mi compañera ya mencionó, algunas de las causas que se relacionan más a la violencia son el nivel socioeconómico bajo o el nivel social que tiene cada familia en la que se presenta. Pero muchas veces no tomamos en cuenta la educación como un factor muy importante que realmente tiene que ver sobre la violencia. Como mencionó mi compañera, en México, como nos indica el INEGI, más del 30% de la población sufre algún tipo de violencia intrafamiliar. Esto pasa no solamente en México, sino que es muy común que los países que tienen índices de analfabetismo más alto también son los que presentan mayores niveles de violencia. Como por ejemplo, algunos investigadores han realizado estudios
en Perú, en Bolivia, en Guatemala, en Ecuador, en algunos países que tienen índices de analfabetismo y o monolingüismo alto. Y en esto se encontró que las familias puede ser que vivan en comunidades lejanas a donde se encuentran las instituciones que los pueden ayudar y no tienen los recursos suficientes, no saben cómo llegar, no saben a quién acudir por ayuda, o puede que también, debido a que son comunidades tan marginadas, su monolingüismo no les permite llegar a estas instituciones. Otro aspecto muy importante sobre la educación es la educación que empieza desde casa. Si un niño ve que sus padres presentan violencia, que el padre es violento contra la madre o viceversa, algún tipo de violencia, es más probable que este niño de adulto repita esas acciones o las transmita a alguien más. Es muy importante por esto que la educación y los valores empiecen desde casa, pero también la educación escolar es importante. Se ha demostrado con algunos actores como Sargott y Salcedo en el 2000 con sus estudios que si las mujeres obtienen un nivel de educación mínimo de secundaria, es menos probable que ellas presenten violencia intrafamiliar en algún momento de sus vidas. ¿Por qué fomentar la educación como medio de prevención? Bueno, como les mencioné, se ha notado gran mejoría en las personas que tienen un nivel de educación mínimo de secundaria, por supuesto que si es más adelantada es mejor, y esto también ayuda a las mujeres y a todas las personas que tienen pues niveles de educación más avanzados a tomar mejores decisiones, a estar mejor informadas sobre sus obligaciones y derechos dentro de una relación y salir adelante más fácilmente con una de ellas. Bueno, como ya les comentaron, la violencia intrafamiliar se refiere a los actos de violencia cometidos en el hogar. Este puede ser por abuso sexual que genere problemas psicológicos y físicos. Principalmente se tiene pensado que es del hombre a la mujer, pero no, este se puede presentar tanto como el papá hacia los hijos, hacia la mamá, o incluso de los hijos hacia los papás cuando se vuelve rebelde. Bueno, como ya mencionaron, las causas principales son las adicciones, ya que esto genera que en el cerebro se genere como se desconecta, entonces al momento de que la persona está agresivo se bloquea y ya no sabe qué hacer, entonces piensa que su ira la puede transmitir a su familia. Asimismo, con los problemas económicos, cuando la familia se encuentra en un problema económico, igualmente en ese momento con el estrés y con la ira, creen que pegándole a sus hijos van a poder deshacerse de ese estrés. Asimismo con las enfermedades psicológicas y las presiones por el trabajo. Según el INEGI, 7 de cada 10 hogares sufren de violencia intrafamiliar. Bueno, como ya les mencioné, las víctimas principalmente son los hijos y las cónyuges. Esto se genera ya que, bueno, según esto, a partir de la liberación femenina, se supone que los papás creen que son como dueños de su familia, que creen que puede hacer cualquier cosa, que no importa. Entonces, los miembros de la familia pasan a ser cosificados. Es por eso que es muy importante que las familias detecten cuando están en este problema para que puedan acudir a instituciones y puedan obtener la ayuda necesaria. Porque la violencia no es la solución a los problemas, es un problema. Y les voy a decir otra estadística, que es las expresiones más frecuentes de maltrato emocional son los gritos y enojos mayores, que son el 86%. Y el 41% son enojos mayores y gritos. Asimismo, la violencia física principalmente son de golpes con puño, que es el 42%, bofetadas, que es el 40%, y golpes con objetos, que son el 23%. Esto es igual sobre la INEGI. Bueno, yo les voy a hablar
de cómo el gobierno afecta y ayuda a esta situación. Primero que nada, tienen que identificar el problema, identificar el acto, quiénes son las víctimas y quién es el agresor, todo esto para solucionar el delito y, bueno, fomentar una medida de prevención. Primero que nada, en 1996 se creó la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar. Esto porque se dieron cuenta de que había muchas denuncias, muchas víctimas, mujeres, niños. Luego, en 1997 se aprobaron las reformas a los Códigos Civil y Penal de la República Mexicana. ¿Esto para qué? Para que los agresores sean castigados. Y bueno, ahora, actualmente está el modelo integrado para la prevención y atención de la violencia familiar y sexual. Es un manual operativo que consta de 12 pasos, que lo usan enfermeras, doctores y voluntarios para identificar a las víctimas y que se sientan seguras de confesar sobre su agresor, porque muchas veces no lo hacen por miedo a que, si son mujeres, ¿a quién va a mantener a su familia? ¿Qué van a pensar los demás? Y si son niños, generan un tipo síndrome de Estocolmo donde no pueden confesar quién es su agresor, si es su papá o si es su tío o sus hermanos o algo así, porque creen que es la última vez o que no va a volver a pasar o que los quiere mucho y algo así. Y bueno, los resultados que obtiene el gobierno son el 40% de los casos han sido resueltos. Es una buena estadística, pero es menos de la mitad. ¿Por qué? Porque el otro 60% de los casos que se presentan, las víctimas no llegan a confesar a su agresor y ahí el gobierno no puede hacer nada. Este es un dato que nos revela Soli Ramírez, es el jefe de fiscal. Y bueno, él nos presenta que nada más es el 40% y es por esto, porque se identifica que este problema de violencia intrafamiliar, pero no hay víctimas que confiesen haber sido víctimas. Existen actualmente más de 80 ONGs preocupadas por ayudar a las víctimas, ya sea para mujeres, niños, y bueno, todo esto se puede encontrar en internet o yendo a denunciar, ahí te dan la información. También el DIF toma una gran parte de esto porque, bueno, primero que nada es su trabajo y en segunda, lo único malo del DIF es que es un poco limitado. Como es de gobierno, igual y no tiene muchos recursos para atender a todas las víctimas, entonces tiene ciertos límites. Los niños que son agredidos de violencia familiar solo pueden entrar hasta que tienen 12 años y después de eso hasta que, solo mujeres y hasta que son grandes. Y bueno, las víctimas son el 60% adultos, el 40% niños, y también se ha implementado medidas de prevención para identificar y, bueno, prevenir y educar a la gente para, si son víctimas, qué hacer, y si son agresores también qué hacer, a dónde acudir para atenderse, porque también es un problema para el agresor ser así. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por escucharnos y vamos a pasar a la parte de preguntas. Si alguien tiene una pregunta. Por ejemplo, en el caso de si fuera un familiar, tú como familiar estás viendo la agresión psicológica en el caso de niños, sin golpes ni nada. ¿Cómo puedes ayudar? ¿Cómo puedes hacer que, por ejemplo, los padres que sean los que están agrediendo psicológicamente a los niños por sus problemas, qué es lo que puedes hacer en ese caso? Pues igual ir a denunciar, primero que nada tú, igual algún asistente social puede ir a la casa o algo así, pero primero, tú tomar medidas con alguien, ir a informarte tú, ¿qué hago? Porque está el manual de los 12 pasos y tú llevas a la víctima, oye, que analicen a la víctima y que vean si es víctima o no, y si tú sabes que sí, pues denunciar, pues eso es denunciar. Independientemente de si el daño no es físico. Sí, es que la violencia intrafamiliar es